Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la unidad de biorreología, de bioingeniería, perdón, que tenemos aquí en la FES Zaragoza, en el laboratorio 7 del primer piso de la UNIE. Agradezco a los coordinadores de este seminario, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, al doctor Luis Ramírez Torres, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que siempre nos apoya desde el CEATEC, a la doctora Guadalupe Salinas, que es profesora de la carrera, a la doctora Catalina, que hoy no va a estar con nosotros. Y pues en esta ocasión va a presentar un miembro de la unidad, que es la maestra Domingo Ortiz Bautista, que es profesora de la carrera de Ingeniería Química, y nos va a presentar el tema de compresores. Le agradecemos por su participación, porque nos enseña de este interesante tema, y pues le doy la bienvenida a la maestra Dominga. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y pues por permitirme dar este tema. Un compresor es un equipo de proceso que se utiliza bastante en la industria química para dar presión al aire. O sea, el aire se va a comprimir. También es muy importante porque en todas las industrias tienen servicios auxiliares. Uno de los equipos que nos va a dar el aire comprimido, el aire de instrumentos, el aire medicinal, etcétera, es el compresor. Y entonces, ¿qué es lo que hace un compresor? Va a entrar aquí un flujo de aire y con un volumen 1 y una presión 1 lo va a comprimir hasta un volumen 2, presión 2. El símbolo del compresor es de esta forma porque de un volumen grande va a pasar a un volumen pequeño. Entonces, en un diagrama de presión-volumen, generalmente tenemos aquí el volumen. En este punto 1 tenemos a una presión 1, temperatura 1, y lo vamos a comprimir hasta una presión 2, volumen 2. Las unidades de esto, pues ya saben que está dado en pies cúbicos por segundo y la presión en silla generando en la fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, va a servir en muchos procesos. Se puede almacenar el aire o en procesos de recuperación, mantener altas y bajas presiones en procesos químicos o, o para generar energía con aire comprimido también se puede hacer. Entonces, al compresor es un equipo que yo aquí le pongo inclusive entre comillas que hay que tenerle mucho respeto. ¿Por qué? Porque son equipos muy grandes que manejan altísimas presiones y potencias reales grandes. Entonces, son equipos bastante eficientes. Consumen la gran cantidad de energía que se genera muchas veces en un sistema de generación de energía y para seguridad de la planta de proceso, de todos los obreros, de toda la gente que trabaja en estos compresores, mínimamente ingenieros, se debe de darle su mantenimiento correctivo y preventivo, tanto a este equipo como a las válvulas de seguridad que se encuentran en TAC. Entonces, aquí viene también para qué se utilizan. En esta ocasión vamos a hablar de los compresores de desplazamiento positivo. ¿Cómo voy a seleccionar un compresor de estos? Tanto un compresor de desplazamiento positivo que usa un pistón o émbolo o un compresor rotodinámico que puede ser centrífugo. E inclusive los compresores que son de tipo tornillo, que son los que se utilizan muchísimo también en la industria. Bueno, primero debo de tener las condiciones de temperatura 1 y presión 1. Es decir, ¿de dónde voy a aspirar yo el aire para que se comprima? Entonces debo de tener esas condiciones especiales, ya sean fría o en mar, y la presión a la que se va a comprimir, que será la presión final, y a la temperatura final que se debe de llegar con esta compresión. La temperatura ambiental es muy importante. El aire debe de ser fresco.
las condiciones del gasto, caudal mínimo, promedio máximo y el caudal estándar, es decir, los pies cúbicos por minuto a condiciones estándar y la presión de descarga que ya había mencionado. Otra propiedad importante que debo de saber yo son las propiedades del fluido, obviamente, la densidad estándar, el peso molecular del fluido, la gamma o K, que es la relación CP entre CB, capacidad calorífica a presión constante, entre la capacidad calorífica a volumen constante, el factor de compresividad Z, la naturaleza corrosiva del gas. Aquí es bien importante esto, porque cuando se trata de oxígeno y de hidrógeno, no debe de pasar los 400 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Pues porque por las condiciones explosivas que tienen, sobre todo el oxígeno y el hidrógeno. Y como en donde se encuentra el compresor va a haber una atmósfera muchas veces del mismo combustible que se va a utilizar. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado cuando tengamos que ver con hidrógeno y con oxígeno. La humedad es muy importante por la cantidad de agua que pueda tener y porque le va a afectar muchas veces al flujo másico. Condiciones especiales. Ahí está, si es de gases explosivos y si ocasiona reacción química. Y se debe de disponer de un área muchas veces bastante grande el tamaño del compresor. En las industrias, un compresor tiene que estar en un cuarto especial de compresor por el ruido que genera y por el número de etapas que vamos a manejar. Entonces, es bien importante un cuarto de compresores. El proceso de compresión va desde la aspiración del aire, que tiene que ver después va a pasar a un tanque en donde voy a tener ese compresor a las condiciones de presión y temperatura que se requieran en una planta. Obviamente va a tener su indicador de presión, su válvula de seguridad, su dren, para que el aire se encuentre a condiciones adecuadas. ¿Qué tipos de compresores nos vamos a encontrar a la venta en el mercado? Pues de desplazamiento positivo y centrífugo. Están los reciprocantes, rotatorios, de flujo axial y flujo radial para compresores mecánicos. Aquí se encuentran en un esquemita los compresores, están los dinámicos y los de desplazamiento positivo. En esta ocasión, aquí voy a explicar y me voy a enfocar más a los compresores reciprocantes. Esto salió del artículo de la química. Y por la presión del descarga también va a haber una clasificación. Si se fijan acá, los compresores reciprocantes son los que me van a dar mayor presión de descarga. Y la razón de compresión también va a ser muy importante. Esta razón de compresión es la presión de descarga final a la que yo quiero el gas entre la presión de succión inicial. Eso es lo que me va a dar la razón de compresión. Entonces, los reciprocantes son los que más aquí van a tener una alta razón de compresión. Después le van a seguir los centrífugos, los rotatorios y los de flujo axial. Hay un inconveniente cuando la razón de compresión total es muy alta. ¿Por qué? Porque debo de seleccionar un volumen de cilindro para este tipo de compresión de pistón o embre bastante bajo. Y el costo aquí también se va a ver pues muy grande, ¿no? Entonces, es muy importante que la compresión se realice por etapas para no tener que comprar así que un cilindrote, ¿no? Los compresores reciprocantes van a ser los que tienen un pistón o émbolo, como se observa aquí, en este compresor que tiene dos etapas.
Entonces, ese movimiento de ida y vuelta del compresor va a estar dado por un cigüeñal, una biela, y en este cilindro que tenemos acá te va a llevar una compresión de 2 etapas. Entonces, primero, van a ser de acción simple. La compresión se va a efectuar en un solo extremo de acción doble cuando en ambos extremos va a haber una compresión de un solo paso. Quiere decir que desde una presión inicial hasta una presión final es donde se va a comprimir el de pasos múltiples. El gas se va a comprimir desde una presión inicial hasta una presión intermedia y después la presión se va en más cilindros frecuentes. Estos cilindros pueden ser horizontales o verticales. Pueden ser duples, es decir, conectados en paralelo. Pueden ser enfriados por aire natural, o por aire que se encuentra en circulación, pero también puede ser enfriados con agua, mediante chaquetas que van a rodear a un enfriador. Y pueden ser lubricados o sin lubricar. Esto es muy importante porque muchas veces el aire tiene que ser limpio de lubricantes. Por ejemplo, el gas comprimido que se pone en los hospitales debe de ser súper limpio, ¿no? Pero en las industrias a veces sí son toleradas estas cuestiones, entonces pueden ser lubricados o sin lubricar o lubricados por agua inclusive. Entonces aquí tenemos este compresor de 2 etapas. Se va a dar un movimiento alternativo de ida y vuelta del compresor. Entonces acá se va a seguir un ciclo de potencia. Tenemos la posición 1, en donde entra el aire a un compresor a una presión 1 y temperatura 1, se comprime hasta la temperatura 2, presión 2. Luego, en este paso del 2 al 3, lo que va a hacer es una expansión, es decir, de una válvula de descarga. Y del paso 3 al paso 4 se va a succionar el aire, llegando nuevamente a este punto de 4 a 1, que se va a succionar el aire y se va a comprimir nuevamente. Entonces, aquí lo puse mediante dibujitos. El cilindro se encuentra lleno de gas y comienza la compresión. Es decir, aquí vamos a tener válvulas de succión de descarga. Es el inconveniente que va teniendo un compresor de desplazamiento, porque estas válvulas deben de tener mucho mantenimiento porque se van a estar abriendo y cerrando constantemente. Va a aspirar el gas, se llena y después comprime y se vuelve a abrir la válvula de descarga. En esta posición 2 se alcanza la presión de descarga y se abre la válvula de descarga y comienza a fluir por una tubería hasta, ya sea que vaya a dar a unos enfriadores, pero generalmente va a dar a un tanque y de los tanques pasan a unos enfriadores y se vuelve a llenar, que va a llenar el compresor, o sea que entrega el aire por medio de paquetes. Succiona, descarga, se abren las válvulas y así sucesivamente. Cuando ocurre que va a descargar el aire, o se va a llenar también inclusive de aire, en este punto se descarga todo el gas por la tubería de descarga. Aquí termina la carrera de ida y vuelta del pistón. Aquí siempre existe un volumen de pérdida. Este volumen de pérdida se le llama volumen residual, volumen muerto, porque dentro de los compresores va a tener claro donde no va a haber no va a llegar el pistón y ese volumen se va a quedar. ¿Qué es lo que va a hacer este volumen residual o muerto? Que va a reducir la eficiencia volumétrica del cilindro. Cuando se retorna el pistón a su posición original, existe una presión algo mayor a la que la posición de succión del gas
por el volumen residual o muerto dentro del pistón y se irá expandiendo, reduciendo la presión de succión, que son los 3, 4 que vimos acá, y va a llegar hasta la posición 4. Eso me va a afectar al trabajo de compresión, obviamente. Al final, la carrera del pistón, el inicio de la carrera de succión y carga y descarga estarán cerradas. Y en la posición 4 se abre la válvula de succión y comienza a entrar el gas nuevamente dentro del cilindro y se va a representar aquí en la posición 4.1 de mi gráfica que tengo acá. Es decir, fíjense bien, acá tengo mi cilindro. Entonces, de 1 a 2 ocurrir la compresión, de 2 a 3 y de 3 a 4, como quien dice, se va descargando lentamente el gas. Y de 4 a 1 se va aspirando nuevamente el gas hasta cumplir este ciclo. Y lo que queda adentro de este ciclo realmente es el trabajo de compresión. Entonces se va a ver afectado. Esta parte OP que estoy señalando acá, esta parte OP, es el volumen residual o volumen muerto, que es lo que me va a reducir la capacidad o el flujo volumétrico de resistencia de mi compresor de pistón en vol. Aquí tenemos el pistón que va a dar la carrera de ida y vuelta y el 100% va a estar acá. Y entonces esta parte es lo que me representa la pérdida, la eficiencia volumétrica de mi compresor. Entonces aquí tengo representados nuevamente la parte 2, 2 y 3, descarga de aire, la parte UP que es el volumen muerto, que en inglés se le llama clearance, y se vuelve a llenar el compresor en esta parte 4, se llena el tanque. Y entonces el trabajo de compresor va a ser 1, 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Van a existir diferentes tipos de compresión según la literatura que tenemos en los libros, ¿verdad? Entonces, va a haber una compresión isotérmica, una compresión diabática y una compresión real, politrópica, también le llaman los libros. Realmente nosotros vamos a todo el trabajo va a ser una compresión real, esta parte. La compresión isotérmica, pues es lo que quisiéramos que ocurra en todos los procesos, pero realmente no ocurre. Y la diabática menos, porque siempre hay transferencia de calor del medio a los alrededor. Entonces, la parte importante aquí en este diagrama de presión-volumen estamos viendo que la isotérmica es la que todo el mundo quisiera que se llevara a cabo, la isentrópica también, y existe la compresión real. Entonces acá estamos viendo lo que les acabo de decir, el flujo volumétrico se va a ver reducido muchas veces por ese volumen muerto, que es donde no llega a alcanzar el pistón o émbolo por la misma presión que se va generando dentro del compresor. Y va a haber una eficiencia de compresión, que aquí es el trabajo que yo estoy dándole a todo el compresor, pero se va a reducir. ¿Por qué? Se van a reducir las pérdidas por fricción que van a existir dentro del compresor. ¿Acaso va a haber pérdidas por fricción dentro del compresor? Pues sí. ¿Por qué? Porque dentro de la carrera de ida y vuelta del pistón se va a encontrar o que va a haber turbulencias adentro mismo del compresor por el ruido que producen estas, porque se van a hacer altas presiones, altas temperaturas se van a dar, y además por la descarga y por la admisión que va a ocurrir dentro de las válvulas de admisión y de descarga.
Es decir, va a haber un escalonamiento, va a haber una caída de presión del mismo aire que va a salir del compresor. Entonces, en este diagrama está aquí, están los diferentes tipos de compresión que se van a llevar a cabo. Está la compresión térmica, la compresión real, la compresión adiabática. Y lo que hacemos es que nos acerquemos más que se pueda a esta parte roja, que es la isotérmica, porque es la que me va a consumir menor trabajo en un compresor. Esta parte verde es la que se lleva generalmente en la vida real, y lo que ocurre es que nos tenemos que acercar mucho para ahorrar trabajo. Como les había mencionado después, actualmente, en la actualidad, ya tiene muy alta eficiencia, pero esa eficiencia se va a ir viendo que se va a disminuir. ¿Por qué? Porque los compresores se van a instalar en diferentes partes del mundo, ¿no? Donde la altura va a ser un factor determinante en la eficiencia de compresión. Fíjense bien, por cada mil pies de altitud a nivel del mar, va a haber una disminución del 3% en la eficiencia del compresor. Entonces, la altura a la que se encuentra ese compresor sí va a afectar a este equipo. Y no solo a este equipo, a las bombas, a los cambiadores de calor, a las columnas de destilación, a las columnas de absorción, etc. Entonces, la altura sí tiene que ver con el funcionamiento de un equipo. Y también la temperatura, por cada 10 grados Fahrenheit arriba de los 60 grados Fahrenheit, se reduce la eficiencia un 1%. Entonces, imagínense, van a existir máquinas de compresión sobre todo para los sistemas de generación de energía, donde sí se van a alcanzar temperaturas de 530 grados Fahrenheit y presiones hasta 500 bar. Entonces, sí se va a ver afectada la eficiencia por este tipo de altitud y de temperaturas que se van a alcanzar. Por ello, muchas veces se va a ver muy limitada la eficiencia, aunque sean grandes. Su consumo de energía es muy grande porque va a haber pérdidas. A la hora de yo calcular la potencia del compresor, pues imagínense cuánto va a aumentar su potencia si la eficiencia se va a ir disminuyendo. Entonces acá, en la carrera de ingeniería química, ya ustedes saben que vamos a calcular la potencia real de un compresor. Entonces, para aumentar esa eficiencia, debo de hacer algo, ¿no? Entonces, debe haber muchas estrategias dentro de los cuales yo puedo hacer para acercarme a esta potencia isotérmica, que es la que consume menor trabajo. Por eso la compresión se va a llevar en etapas múltiples. Es decir, y dice que en esta gráfica se puede observar mejor. Fíjense, del punto 1 al punto 2 va a haber una compresión, pero si yo le coloco un enfriador, que en este caso le llaman aquí interenfriador, del punto 2 a 3, lo que estoy haciendo es que me voy a acercar más a la compresión isotérmica. Después voy a comprimir del punto 3 al punto 4. Y del 4 al 5, lo que voy a hacer es enfriar nuevamente. Y si yo tuviera más etapas que en la vida real, puede haber hasta 5
en un compresor de estos, pues voy a ir enfriando así, de esta manera, inter y tal. Entonces acá, lo que hago yo es acercarme lo más que se pueda a una compresión isotérmica con la finalidad de ahorrar trabajo, y al ahorrar trabajo ahorro energía, y ahorro muchas cosas, ¿no? Generación de CO2 ambiente. Entonces, es muy importante que este equipo también ahorre trabajo, y por eso es que se le colocan estos enfriadores. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Que, por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, estamos pasando primero aquí en un tanque colector, y en la etapa 1 lo que estoy haciendo es comprimiendo el gas en este compresor multietapas, que es un solo compresor, pero con varios cilindros. Y lo que hacemos es comprimir en esta etapa, salimos de acá y entramos a un enfriador. Este enfriador pues se puede aprovechar de la misma planta de proceso por medio de, conforme estés hecho este enfriador, por medio de chaquetas, etcétera. Y sale el aire frío. Aquí se está guardando en un tanquecito. En la etapa 2 se vuelve a comprimir, sale caliente y se vuelve a enfriar. Y en este 5 se van a recolectar en un tanque. Y si yo quiero comprimir nuevamente, pasa a otro compresor y así sucesivamente. Es decir, que este compresor es de 2 etapas, pero puede ser de 3, 5. ¿Y quién es el que me va a dar la pauta para que yo lo haga por etapas? Bueno, muchas veces el flujo de gas, la temperatura, la falta de ya ahorita les había mencionado que si es oxígeno o que si es hidrógeno principalmente, no puede estar comprimiéndose a tan altas temperaturas por las mismas condiciones del gas y propiedades que tienen, propiedades explosivas generalmente. Entonces aquí tengo un compresor de 2 etapas, un compresor de esos, y estoy comprimiendo en 2 etapas, y aquí lo que tengo es un interempleador. Y nuevamente se ve buenas tardes, el compresor de 3 etapas, comprimo, enfrío, comprimo, con la finalidad de acercarme más a la compresión isotérmica, y ahorro energía y ahorro trabajo. En este compresor de esta marca que sacamos acá del internet, es un compresor de 5 etapas y que va a tener sus enfriadores ahí montados, y es un maquinón que se encuentra prácticamente un cuarto solito para él, porque produce una gran cantidad de ruido. Y ya saben que también la contaminación pues es bien importante. Las aplicaciones de esos compresores, pues obviamente toda la industria del petróleo aquí, toda la industria petroquímica, en la inyección de gas, en productos de hidrógeno, en almacenamiento y transmisión de gas natural, en producción de aromáticos, en generación de energía, pero inclusive en las plantas donde se produce leche constituida, pues también tienen sus compresores, ¿no? Entonces, en todos lados están los compresores, y es un maquinón que sí, efectivamente hay que tenerle respeto, hay que hacerle su mantenimiento, se lo vuelvo a decir, porque ocurren grandes accidentes en este tipo de máquinas. Su mantenimiento preventivo, correctivo, y siempre hay que estar vigilando que funcione de la manera más correcta. Ahora bien, ¿qué potencias manejan estos compresores? VHPs. Pues aquí los compresores sí son grandotones. Desde un 20 de VHPs hasta los 30,000. O sea, son
millones. Por eso cuando calculamos en el aula, nos dan compresores bien grandotes. Les digo yo a los chamacos, por favor, no se me asusten. Sí hay compresores de estos VHPs y hay que buscarlos en el internet donde existen los compresores ya muy grandes, que son máquinas que funcionan a la perfección cuando uno está, pero vigilando terriblemente su funcionamiento. Y bueno, la bibliografía en donde tenemos estos compresores está en el DP, generalmente en el volumen 3, y obviamente todos los datos que están aquí, que se mencionan aquí, están sacados en el American Petroleum Institute y obviamente en los artículos de la Chemical Engineering, donde mejor se maneja la información para los compresores y en los libros especializados. Ahorita acabo de buscar aquí con mis alumnos de octavo libro que ellos ahorita encontraron, que se encuentra en la biblioteca y en donde también tiene bien especificado cómo es que es el cálculo de estos compresores. Los compresores también se calculan por diagramas de Mollier. Cuando se encuentra el diagrama de Mollier de estos, que ya obviamente ahorita estábamos viendo que estábamos bajando un diagrama de Mollier del hidrógeno y pues cuestan ya, porque ya están en software y en un sitio me dan todas las propiedades del gas que yo voy a manejar. Entonces, las ecuaciones para el cálculo de compresores, vamos a ver rápidamente. Obviamente, una de las propiedades que yo debo de fijarme bastante es la relación CP entre CP, capacidad calórica a presión constante y a volumen constante. Esa es muy importante. Y cuando en la industria no van a existir gases duros, ¿no? Va a haber lugares que sí, pero sobre todo en el petróleo no van a ser gases. Van a ser mezcla de gases. Cuando tengamos mezcla de gases, el factor de compresibilidad es el que va a estar a la orden del día. Y entonces ahí ya tengo que calcular presión crítica, temperatura crítica, que son las propiedades endocríticas del gas. Entonces la vida real ya va a ser mezcla de gases. Ya debo de yo saber calcular esto, que afortunadamente aquí en las asignaturas, pues es donde vemos esas propiedades endocríticas de mezcla de gases. Entonces, esta relación CP y CB va a ser bien, debo tener el CP de mezcla de gases para poderlo hacer. Y en el RUTI es uno de los libros que mejor se maneja esto. Sin embargo, aquí tenemos una tabla en donde vamos a tener las propiedades del gas, el peso molecular del gas, la constante K, esa relación CP entre CB, y tenemos para todos los gases aquí, bien bonito. Sin embargo, existe el databank, donde yo puedo calcular las temperaturas que yo tenga, porque muchas veces no están en esta tabla. Necesito calcular. Igual la densidad. La densidad aquí está limitada a protección del estándar, 14.7 y 60 grados Fahrenheit. Pero muchas veces les quiero quedarse todo. Ya voy allí para calcularlo exactamente. Sin embargo, aquí pues es buena aproximadamente. Nada, nos da diferencias a veces mínimas, ¿eh? Y cuando se trate de mezclas de gases, como les decía, tengo que corregir esos valores y tengo que sacar el MCP de las tablas del RUBIC, obviamente. Y aquí tengo esas constantes que van a ir en esta ecuación para calcular el CP de mi mezcla. Entonces, sí es importante tener estos valores, las temperaturas, para que haga las correcciones necesarias y que el cálculo que todo esté haciendo pues sea lo más certero posible. La densidad también, ya saben que se calcula la densidad de mezcla. Debo de tener la
el peso molecular de mezcla y el Z de mezcla. El flujo de aire comprimido a temperatura y presión diferentes a las condiciones estándar, la puedo calcular con esta ecuación. Esta ecuación viene de Crane, viene en muchos libros, donde las condiciones estándar, ¿por qué se dan condiciones estándar? Porque en todo el mundo tenemos esta referencia de caudal a condiciones estándar. Pero si yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque es donde están los compresores terribles, bueno, pues yo voy a poder calcularlo a condiciones reales, metiendo aquí la presión manométrica y la presión a la que se encuentra y la temperatura a la que se encuentra el gas realmente. Entonces, con esta ecuación hacemos la corrección y ya me va a dar el caudal real del lugar donde me encuentre. ¿Sabes? De 20 de el cálculo del compresor ya específicamente. Anteriormente ya les había mencionado que los compresores de desplazamiento se seleccionan la razón de compresión. Razones de compresión grandotas me van a que yo tengo un cilindro bien enorme. Entonces, ya vimos que muchas veces no está de acuerdo por la economía más que nada, por el dinero, claro. Y muchas veces también porque la razón de compresión ahorra energía y aumenta eficiencia y aumenta todo. Entonces, es conveniente hacerlo por etapas. La compresión final, entre la compresión inicial, me va a dar la razón de compresión. Ahora bien, ¿hay algo que me diga hasta cuántas etapas puedo hacerlo? Bueno, en el Ludwig menciona que esa razón de compresión muchas veces debe de entrar en este intervalo de 2.5 a 4. Pero, muchas veces, el, el dictamen final lo va a dar ¿quién? La temperatura. La temperatura va a ser bien importante. Ya había mencionado que la vida útil la vida útil más que nada del cilindro, pero de los empaques que se encuentran dentro del compresor, porque deben estar empacados dentro de la caldera vida y vuelta del compresor, muchas veces no va a soportar temperaturas altísimas. Me va a soportar hasta el máximo 275 grados Fahrenheit, y después de esa temperatura, ese desgaste se va a dar bien rápido. Entonces, es conveniente que sea menor. Por eso es que se va a hacer también por etapas. Y para calcular estos compresores, primero debo de hacerlo sin enfriamiento, porque todos los datos que me vaya dando acá, yo voy a ir modificándolo cuando ya tenga los enfriadores interetapas. Entonces, fíjate bien, el número de etapas se va a calcular cuando yo voy a dividir la presión final entre la presión inicial. Ese valor lo voy a meter acá en esta raíz y yo le voy a sacar raíz cuadrada. Si entra dentro de este valor, va a ser de 2 etapas. Le voy a sacar raíz cúbica y si entra dentro de este valor, entonces será de 3 etapas. Le voy a sacar raíz cuadrada y si entra dentro de este valor, entonces mi compresor. Y así sucesivamente. Ya que saqué ese número de etapas, entonces ahora sí voy a calcular el caso real con enfriamiento. Y la delta P y la delta P que me va a causar los enfriadores, ya sabemos que la delta P máxima
que debe de sufrir un interembriador debe de ser de 10 libras-fuerzas sobre pulgada cuadrada. Eso ya es un factor de diseño, ¿eh? O sea, que nosotros ya sabemos que allí en el enfriador más debe de provocarse con 10 libras-fuerzas sobre pulgada cuadrada. Y la delta T también es bien importante. Nosotros aquí en nuestros cálculos que hemos hecho en el salón de clase, le vamos a dar a veces hasta 100, pero realmente hay veces que eso no se puede conseguir. Entonces, muchas veces tenemos que bajarle esa delta T según las condiciones del fluido que vamos a meter para enfriar. Por ejemplo, si voy a utilizar un refrigerante ya de esos refrigerantes que son altamente contaminantes, que muchas veces ya ahora son contaminantes, tal ya lo pusieron que no se deben utilizar. Y entonces, si estoy utilizando agua, pues bien, pero si estoy usando un refrigerante, ya saben, esos son muy potentes y enfrían bien los gases, pero está restringido por el contaminante que son. Entonces, ya últimamente lo que utilizan son híbridos, ¿no? Metan agua y metan refrigerante para que pueda enfriar el gas bien. Entonces, aquí en este compresor, a la hora de calcularlo, meto la presión de succión, descarga una condición por las ecuaciones mismas que tenemos acá. Aquí lo que hacemos es que ya tengo la razón de compresión que debe de estar en este rango y ya nomás despejo la presión de descarga de que me va a dar acá y ya obviamente voy a calcular la presión de descarga. Descarga a una cierta presión y a una cierta temperatura por las propiedades intrínsecas que tiene el gas y lo meto a un enfriador. Me va a dar aquí, se va a enfriar y va a haber una delta T. En este otro enfriador va a haber una caída de presión, pero también va a haber una delta T. En esta otra etapa, por esa misma ecuación, calculo la presión de descarga, calculo una delta T y una delta P, y en esta otra etapa voy a entrar a una presión de succión, una presión de descarga. Y sí me va a dar la presión que yo requiera. Al final pueden haber unas etapas, 4, 5, 6 etapas. Según también el dinero, porque muchas veces que más quisiera hacer más etapas, pero no hay tanto dinero, o nos tenemos que acoplar a un compresor que tenga el fabricante. Y ahí sí ya yo tengo que revolver a calcular para ver las condiciones que está dando el fabricante. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta delta P y delta T para que el cálculo sea bonito al final? O sea, que me vaya a dar todo. Bueno, pues, con respecto a la delta T, en el UPI lo que se hace es que una mitad se le carga a la presión de descarga y la otra mitad a la presión de succión, para que esa delta P me vaya dando de manera adecuada y que al final obtenga la presión final que se requiere. Entonces, con esto voy a ir calculando presiones de descarga reales y temperaturas también de descarga reales, nada que ahorita estamos hablando aquí solo de la presión. Entonces voy descargando, voy succionando con estos cálculos hasta que al final me dé el cálculo correcto y ya voy a ir calculando las razones de compresión reales que me va dando el compresor. Y con las temperaturas de descarga, igual, aquí calculo la temperatura de descarga con la gamma o la K que yo tengo ya del fluido que esté manejando. Y voy calculando las temperaturas de descarga reales. Y por ejemplo, tengo con la delta T, pues ya se la voy cargando acá con estas ecuaciones. Y finalmente el trabajo de compresión que se utiliza para calcular estos compresores
es utilizando la densidad a la succión, la gama vocal, la presión de descarga, la presión de succión, y el -1 es el número de etapas que tenga el compresor. En esta ocasión, para una etapa, queda así. Y obviamente las unidades que me va a dar el trabajo es fuerza, longitud sobre masa. Es decir, si estoy utilizando este sistema de unidades, este sistema de unidades que se utiliza acá es el Feet Pound Second, o sea, la fuerza, pies y masa. ¿Por qué se utiliza esto? Porque es un sistema práctico de ingeniería. Y aquí en el sistema internacional, al final yo debo de contemplar todas mis unidades que me va dando al internacional, pero por ser de ingeniería, pues tenemos que utilizar un sistema práctico. Y para un trabajo de compresión en etapas, pues sigo el mismo procedimiento, solo que aquí voy a tener las razones de compresión reales y le voy a restar el número de etapas que me fue dando. Tengo mi presión inicial, mi densidad inicial que va a ser constante del gas, el número de etapas. Todo esto en el lugar donde se va a instalar el compresor. La potencia teórica la voy a calcular como el W por el trabajo de compresión. Voy a tener el flujo másico. El flujo másico ya saben que es constante a lo largo del sistema, ¿eh? Y va a ser constante en todo el sistema cuando se trate de gases. Entonces debo de tener el caudal real por la densidad a la succión. Y me va a dar la potencia teórica. ¿En qué unidades? Libra fuerza pies sobre segundo. Esto, con el flujo másico ya tengo los segundos y se transforma a HPs. Y obviamente voy a tener la potencia teórica en HPs. Y por último, se calcula la potencia real en DHPs. Aquí voy a tener un factor bien importante. Ese factor importante es adimensional y son las pérdidas por fricción que va a depender del razón de compresión del compresor. ¿Y qué razón de compresión voy a obtener? Pues el real. Saco un promedio, aunque hay procedimientos en que se va a sacar la razón de compresión por etapas, que en este mismo libro lo hace, pero sin embargo, si lo hacemos con esta metodología que yo les estoy dando en esta ocasión, el trabajo va a ser muy parecido al que me da si lo hago por etapa. Entonces, aquí lo hicimos hasta el final. Tengo mi razón de compresión final y obtengo las pérdidas por fricción. ¿Qué pérdidas son por fricción? La vibración del estancamiento de la radio de reducción y de descarga, porque los anillos que están adentro se va a mover el compresor, el émbolo de ida y vuelta en el movimiento alternativo de ida y vuelta, va a haber pérdidas por fricción. Entonces, esto me da muy aproximado a lo que dice Ludwig, porque Ludwig lo hace en forma de estas ecuaciones, pero al final me dan casi lo mismo. Aquí está la ecuación final que ellos mencionan allí, que me da igual. Entonces, razones de procedimiento, de cómo venimos en la asignatura de flujo de fluidos, pues como los alumnos ya traen en su cabecita un procedimiento, pues yo traté de acoplarlo a como dice el libro, de tal manera que no nos cause tanto ruido y calculemos todo muy poquito. Entonces, este es el procedimiento. Más adelante lo que nosotros hacemos es, en la asignatura, pues calcular todo, pero aquí ya no nos va a dar tiempo de ver cómo se calcularía un compresor de 5 etapas, que es lo que maneja aire muchas veces. Y pues sí, se debe de tomar en cuenta mucho. Pues esto porque ya es las 12:54. Muchas gracias.
Le agradecemos a la maestra Dominga por su presentación y no se preocupe, maestra, ya después nos puede dar un seminario para el cálculo del compresor o lo que usted quiera presentar. Antes de pasar a las preguntas, los quiero invitar porque ya este lunes, próximo lunes, tenemos la presentación del segundo libro de la unidad de ingeniería en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Va a ser en la sala Filomeno Mata a las 2 de la tarde. Es entrada libre, están cordialmente invitados todos a la presentación del libro, que es el libro más de color morado que está atrás de la mesa donde la portada y la tiene atrás en la puerta. Bueno, pues gracias y vamos a pasar a las preguntas. Ya saben que pueden levantar la mano o hacer cualquier cuestionamiento o crítica mediante el chat. No sé si alguien guste participar. Ahí veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, maestra, primero que nada, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, te quiero felicitar por la clase que en Estados Unidos se llama Masterclass, porque es un tema muy interesante lo de los compresores. Si me pudieras definir, ¿cuáles son las variables más importantes que deben de controlar los alumnos en un compresor? Es decir, ¿cuáles son los parámetros, las propiedades materiales que son las más importantes cuando un alumno se enfrenta por primera vez a compresores? Gracias. Bueno, primeramente hay que tener nociones de fisicoquímica. Y el parámetro más importante que nosotros conocemos en fisicoquímica es la relación K. La relación CP entre CB. Eso es definitivamente importante porque en todas las ecuaciones para el cálculo del trabajo de compresión, sobre todo, está involucrado ese factor CP entre CB. Si se fijan aquí para la temperatura de descarga, debo de conocer la capacidad física que tenga el gas, presión constante y la volumen. Eso es una de las más importantes. Otra sería la densidad. La densidad del fluido, obviamente, es primordial porque debo de calcularla en el lugar donde va a estar instalado el compresor. Eso es primordial. Si, por ejemplo, estamos en tierras, pues, obviamente la densidad es diferente a la de acá o a las condiciones estándar. Y pues la viscosidad del gas en este caso son viscosidades muy bajas. Sin embargo, si necesito calcular la viscosidad del gas, está el databank, en donde vienen todas las constantes y yo las sustituyo en una ecuación y me da resultados muy aproximados a los reales, y es el real que yo debo de tener en cuenta en donde me encuentre calculando el lugar donde se va a instalar ese compresor. Y obviamente, pues, la temperatura de descarga, la presión de descarga. Ya vimos que muchas veces no es conveniente calcular compresores nada más así, porque el oxígeno y el hidrógeno son gases muy complicados de manejar. Obviamente, esos compresores que manejan combustible, generalmente gas natural, y el ambiente, pues muchas veces se trata de que se pueden todos esos factores, pero si hay una fuga o lo que sea, pues me da condiciones explosivas muy grandes. Esas son propiedades y obviamente pues el material de la cual está constituido el compresor, pues es resistente a altas presiones, altas temperaturas. ¿Qué más? ¿Qué más en cuenta? Y el factor de compresibilidad real que me puede dar aquí también las propiedades endocríticas, que no van a ser gases sólidos, ¿no? Aquí se manejan gases ya con mezcla de gas, el peso molecular de gas, etc. Eso es lo que debo de tomar en cuenta. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. De veras que muy útil la información. Es todo, doctor Faust. Gracias, doctor Edson. Pues
Ya tenemos el tiempo encima, pero hay un comentario en el chat. Dice Alejandra Mendoza, felicidades y gracias a la maestra Dominga por tan enriquecedora presentación. Y pues también nosotros le agradecemos a la maestra Dominga que nos haya dado esta presentación de un tema tan interesante y tan importante en ingeniería química. Yo les doy las gracias por su asistencia. Recuerden que están invitados a la presentación del libro el lunes y el próximo viernes nos vemos aquí nuevamente en el seminario. Gracias por su asistencia y que tengan buena tarde. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Saludos a todos los chamacos. Saludos. Adiós a todos. Gracias, maestra. A todos los chamacos que es un tenor. Adiós, Master hasta Class, luego. Domi. O sea, a todos. Luego.